Hola chicos, vamos a ver en este vídeo lo que son ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ok? Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? A ver, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas o diferenciales de una función desconocida de una o más variables. Por ejemplo, si la función desconocida tiene solamente una variable, esta la vamos a llamar ecuación diferencial ordinaria. Por el contrario, si tuviera más de una variable, la vamos a llamar ecuación diferencial parcial, como bien dice en la diapositiva, ¿correcto? Ahora, ¿cómo es que hallamos el grado y el orden de una ecuación? Para ello, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a fijar en el mayor orden, ¿ok? Por ejemplo, tú ves aquí, en este ejemplo, ¿no? Que 5y 3 veces la derivada, ¿verdad? Y acá es más 3y 2 veces la derivada, ¿correcto? Te vas a fijar aquí para hallar el orden. En este, ¿cuántas veces lo deriva? Lo deriva 3 veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo deriva aquí? 2 veces. ¿Cuál es mayor, el 3 o el 2? El 3, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí va a ser el mayor orden, ¿correcto? Y si tú te fijas ahora para hallar el grado, vas a tener que fijarte, como bien dice aquí, la que tiene mayor orden. Y te vas a fijar en el exponente. ¿Cuánto de exponente tiene esta partecita? Solamente 1, ¿bien? Ahora nos vamos a dar cuenta un poquito mejor con el siguiente ejemplo. Mira aquí, es y derivada 5 veces, ¿sí? Elevado a la potencia 2. 3y, 3 veces derivada, elevada a la potencia 4, más 5y, primera derivada, elevada a la potencia 6. ¿Sí? Si nos fijamos aquí, ¿cuál es la de mayor orden? Según lo que habíamos explicado anteriormente. Esta no, ¿verdad? Esta tampoco, pero esta sí. En el caso de aquí, ¿no? El orden es de orden 5 y el grado es 2, ¿cierto? Porque está elevado a la potencia 2. Ahora te vamos a dejar unos ejercicios muy facilitos para que tú practiques, ¿ok? Ahora, seguimos con la siguiente diapositiva, ¿no? Que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de variables separables. Para ello, vamos a fijarnos en esta fórmula. Date cuenta tú, para resolver los problemas te vas a fijar en esta forma y tú vas a decir que es una ecuación, ¿no? Ordinaria de variables separables, ¿no? ¿Qué hacemos para hallar esta ecuación? ¿Cómo hacemos para hallar la solución? Fácil, lo único que tenemos que hacer es integrar, ¿ok? Ahora vamos a fijarnos en un ejemplo para que puedas ver el desarrollo del mismo, ¿sí? Mira, como te fijas aquí en este ejemplo, ¿verdad? Te fijas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de convertir esta ecuación a la fórmula. Entonces vamos a separar para un lado las partes que son con X y para el otro las partes que son con Y, ¿ok? Y vamos a multiplicar la derivada de Y por ambos estos de aquí, por ambos. Y la derivada de X pasa a multiplicar para el lado de aquí, ¿correcto? Como ves aquí, derivada de Y al cuadrado, más X, Y al cuadrado derivada de Y, más X al cuadrado derivada de X, menos Y, X al cuadrado derivada de X es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agrupar, ¿no? Agrupamos. Por aquí también hemos agrupado. Y lo único que vamos a hacer es pasarlo a dividir, ¿no? Pasamos a dividir entre la multiplicación, cancelamos y nos va a quedar y al cuadrado derivada de Y entre 1 menos Y más X al cuadrado derivada de X entre 1 más X es igual a 0. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dar solución? Integrar, ¿verdad? Si te acuerdas, integramos, ¿ok? En esta parte vamos a integrar, ¿verdad? Integramos y la integral de una constante es 0. Finalmente, después de todas las operaciones que tengamos que hacer,
¿no? Nos queda que la solución del problema es x más y por x menos y menos 2 más 2 logaritmo neperiano de 1 más x entre 1 menos y, que es igual a acá. Ahora vamos a ver las ecuaciones diferenciales reducibles a variables separables. Este tipo de ecuación van a tener la siguiente forma, ¿sí? Tú te vas a fijar en los problemas que te lo den así. O, bueno, le tratas de dar la forma, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a ver aquí. X más y, todo esto al cuadrado, por la primera derivada de y es igual a al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder dar solución a este problema? Es algo fácil. Vamos a poner a x más y, les vamos a poner una constante, ¿ok? En este caso le estamos poniendo que es z, ¿correcto? ¿Qué hacemos para ello? Luego lo vamos a derivar. Derivamos para poder obtener la primera derivada de y, ¿ok? Derivamos derivada de x, derivada de x, derivada de y, derivada de y derivada de z, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a pasar la derivada de x a dividir a todos los miembros. Derivada de x entre derivada de x nos da 1. Derivada de y entre derivada de x, aquí. Derivada de z entre derivada de x, aquí también, ¿correcto? Entonces, ahora lo que nosotros queremos es la primera derivada de y, ¿verdad? Entonces vamos a despejar. Y este 1 lo vamos a pasar a restar. Ahora, esta partecita que tú ves aquí y esta partecita que ves aquí las vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿ok? Entonces, x más y más z, ¿cómo nos va a quedar? X más y nos va a quedar z al cuadrado, ¿sí? La primera derivada de y es de y de z entre dx menos 1, ¿sí? Según lo que queda acá, mira, ¿ves? ¿Ves qué fácil es? Solamente estamos reemplazando. Ahora para poder dar solución también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar. Multiplicamos z al cuadrado derivada de z entre derivada de x menos z al cuadrado derivada de x entre derivada de x es igual a cuadrado. Pasamos a multiplicar la derivada de x y nos está quedando así. Z al cuadrado derivada de z menos z al cuadrado derivada de x es igual a al cuadrado derivada de x. Despejamos esta parte derivada, todo lo que son x para un lado y todos los que son z para el otro lado, ¿correcto? Como estas tienen ambas derivada de x, lo vamos a poner para el lado derecho y todas las que son z para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, factorizamos y nos queda así, o agrupamos, ¿no? Si nos queda así, entonces esta partecita que tú ves aquí la vamos a pasar a dividir. Entonces, ¿qué nos queda? Z al cuadrado entre z al cuadrado más al cuadrado derivada de z es igual a x. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Integrar. Mira, ve por acá. Integramos. Y como, bueno, nosotros ya sabemos, ¿no? Que ¿cuánto es la derivada de esta? Es z menos arco tangente de z entre a, que es igual a x, ¿no? Porque integramos derivada de x más c, ¿correcto? Luego de ello, vamos a reemplazar otra vez los valores. ¿Te acuerdas cuánto valía z? ¿Cuánto valía z? X más y, ¿correcto? Acá vamos a reemplazar, aquí mira, z, x más y, menos arco tangente de z, que es x más y entre a, es igual a x más c. Y simplificando, ¿qué nos queda? Que x más y, lo pasamos a sumar al otro lado, es igual a arco tangente de y entre a más k. A continuación tenemos las ecuaciones homogéneas. Una ecuación de la siguiente forma es homogénea siempre que la función f dependa de la razón de x y y, mas no aisladamente de x y de y. Así pues, las ecuaciones homogéneas adoptan esta forma. Una ecuación homogénea, f de x y y, debe ser fraccionaria y además el grado del numerador del polinomio del
numerador y denominador debe ser el mismo. Por ejemplo, en la siguiente ecuación sería homogénea ya que todos los términos del polinomio en ambos polinomios son de grado 3. Así que se procede a dividir entre x y y, se reduciría enormemente, ¿no? Para finalizar, solo falta deshacerse sustituyendo un u de x y y, ¿no? Y si reemplazamos ese u de x y aquí como un u de y entre x, la solución sería esta de acá, una solución general. Ahora procedemos con las ecuaciones diferenciables reducibles a homogéneas. La ecuación diferencial tiene esta forma. Y se dan cuenta que ambas son rectas. Entonces procedemos a reducir a homogénea. Para este tipo de ecuaciones, si queremos reducir a una diferencial homogénea, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se deben obtener las ordenadas del punto de intersección, es decir, resolver el sistema de ecuaciones. Después, realizamos un cambio de variable conveniente. Y después, con h y k, los puntos de intersección, pues resolvemos la ecuación diferencial homogénea que resulta luego del cambio de variables. Luego, reemplazamos las variables cambiadas y, si es posible, se despeja. Ahora, sigamos con este ejemplo. En este ejemplo tenemos esta ecuación. Lo que debemos hacer primero es establecer nuestra igualdad. Tenemos la siguiente igualdad. Y ahora proseguimos. Ahora la separamos y tenemos dos rectas, ¿verdad? Ahora buscamos las pendientes. La pendiente de la primera recta es menos 2/3 y la segunda es 3/2. Eso quiere decir que estas rectas no son paralelas. Y como no son paralelas, se intersectan en algún punto. Entonces tenemos que hallar ese punto, h como acá. Tenemos este sistema de ecuaciones, lo resolvemos y nos queda que k es igual a menos 1. Ahora, para hallar el valor de h simplemente reemplazamos. Entonces, y nos queda que es 1. El valor de k sería menos 1 y el de h es 1. Luego, hacemos nuestro cambio de variable. X igual a un u más h, sería un u más 1. Y un y igual a v menos más k, que sería un v menos 1. Diferenciales ambas son iguales. Entonces en el, reemplazamos y nos queda esto. Y nos damos cuenta que es una ecuación de tipo homogénea, ¿verdad? Porque ambos son de primer grado. Entonces, hacemos acá un pequeño ejercicio. Factorizamos el u y nos damos cuenta que depende de la razón de v entre u en este caso. Entonces, ambas dependen de v entre u. Entonces, a ese v entre u le llamamos un z. Z es v entre u, v es igual a z entre u, y de diferencial de v es igual a u por diferencial de z más z diferencial de u. Sustituimos lo que hemos cambiado acá y nos quedaría lo siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Factorizamos. Después de factorizar, nos queda esto. Ahora tenemos una ecuación diferencial de variables separadas. Y separamos las variables, ¿verdad? Multiplicamos por el factor. Entonces la ecuación nos queda así. De diferencial de u entre u más 2z menos 3 entre z, 2z cuadrado más 2 diferencial de z. Ahora la separamos. Ahora factorizamos cada parte. La primera parte es un logaritmo natural de u. La segunda parte la separamos también en dos partes. La primera es un logaritmo natural, el segundo es un arco tangente, perdón. Ahora, como ya tenemos los resultados de las integrales, ahora tenemos que reemplazar los, las variables cambiadas. Volver a partir de nuestra ecuación expresada en x y y. Una vez reemplazado nos queda todo esto. Ahora, multiplicamos todo esto, multiplicamos por 2 para eliminar las fracciones y luego aplicamos las propiedades del logaritmo.
y resulta lo siguiente. Ahora, en ambos lados, para eliminar el logaritmo, simplemente esto se reemplaza y esto nos queda expresado en un al arco tangente, ¿verdad? Entonces concluimos que toda esta función es la solución de la función original. Ahora procedemos a las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial exacta es una ecuación ordinaria de primer orden de la siguiente forma, donde las derivadas parciales de m y n deben ser iguales. Esto quiere decir que existe una función f tal que la diferencial de f entre diferencial de x más diferencial de f diferencial de y es igual a la función de f, la diferencial de la función f, donde obviamente diferencial de f, diferencial de x debe ser igual a mxy y diferencial de f, diferencial de y debe ser igual a nxy. Por lo tanto, f de x es una función diferenciable. Entonces, por el teorema de Clairaut, sus derivadas cruzadas deben ser iguales. Esto significa lo siguiente. Para resolver esta ecuación diferencial, una ecuación diferencial, se deben seguir los siguientes pasos. Comprobar la exactitud de la ecuación. Esto quiere decir verificar si las derivadas parciales son iguales. Luego se integra m o n dependiendo, ¿no? Dependiendo del problema, cuál de los dos te conviene. Y se obtiene de este modo la solución general de la ecuación. Para despejar la función g se deriva con respecto a la variable independiente g. Se iguala g' con m o n si se integró m o n dependiendo. Si elegiste m para integrar, lo igualas a m, si no, n, o viceversa. Y finalmente se reemplaza g con la solución general encontrada. Acá tenemos un ejemplo, sea la siguiente función. Tenemos que hallar la solución. Para ver si si la ecuación es exacta, hallamos las derivadas parciales. En este caso son iguales. Entonces decimos que es exacta. Podemos calcular con facilidad la función integral. Tenemos esto, ¿verdad? Para conocer, ¿no? Entonces ya tenemos esto y lo integramos. Más una función de y. Entonces, u de x, y sería todo esto. Ahora, es lo que hallamos, u de x, y, lo derivamos con respecto a y, nos quedaría esto. Y tenemos que esto es igual a esto. A diferencia que acá la función de y debe ser igual a esto. Entonces, tenemos que esta función prima de y es igual a 2. Por lo tanto, la función original la integramos, nos quedaría que es igual a 2y. Así pues, la solución general de la ecuación diferencial estudiada será la siguiente. A continuación veremos el siguiente tema, que es factor de integración. Consideramos la ecuación diferencial de la forma siguiente. Tenemos la función m por la derivada de x más la función n por la derivada de y igual a 0. Quedamos en esta ecuación número 1. Si esta ecuación número 1 no es exacta, la podemos transformar en exacta, eligiendo una función u que puede depender tanto de x como de y, de tal manera que la ecuación sea la siguiente: la función u multiplicado por la función m por la derivada de x más la función u por la función n por la derivada de y igual a 0. Tenemos esta ecuación número 2, en la cual esta ecuación ya es exacta. Entonces a la función u de x y es la llamada factor integrante o factor de integración. Como la ecuación anterior ya es exacta, entonces se cumple la siguiente igualdad, de donde
Agrupando obtenemos esta ecuación, que es la ecuación general por el método de factor de integración. Luego veremos los siguientes casos, que son cómo dar solución al método de factor de integración. Veremos el primer caso. Si u es una función solo de x, entonces la derivada de la función u sobre la derivada de y es igual a 0. Luego, reemplazando en la ecuación 3, resulta que la función u dependiente de x es igual a e elevado a la integral de la función f de x por la derivada de x. En el segundo caso vemos, si u es una función solamente dependiente de y, entonces la derivada de la función u sobre la derivada de x es igual a 0. Luego, reemplazando en la ecuación 3, resulta que la función m por la derivada de la función u dependiente de x sobre la derivada de x es igual a la diferencial de la función n sobre la respecto a x menos la función m sobre la derivada de la función y sobre la derivada de y multiplicado por la función u dependiente de y, de donde agrupando obtenemos la función g de y, que es igual a menos y sobre m multiplicado por la diferencial de la función m sobre la diferencial de y menos la diferencial de la función n sobre la diferencial de x. Y luego integrando obtenemos que la función u dependiente de y es igual a e elevado a la integral de la función g dependiente de y multiplicado por la diferencial de y. Pasemos al siguiente caso, que es el caso 3. En muchos ejercicios el factor integrante está dado por un producto de dos funciones, llamémosle f de x y g de y. Es decir, la función u es igual a la función f de x multiplicado por la función g de y. Y reemplazando esto en la ecuación general, o sea, la ecuación 3, obtenemos la siguiente solución, de donde agrupando obtenemos esta solución, que es la forma general. Y esta expresión es lo mismo que escribirlo en esta forma. Tenemos esta solución, la solución número 4, donde m y n son funciones conocidas de la ecuación 4. Por inspección podemos determinar las funciones f de x y g de y. Luego pasemos al caso número 4. Para ciertos ejercicios, factor integrantes de la forma u dependiente de x e y igual a x elevado a la n por y elevado a la m, donde n y m se determinan mediante la condición necesaria y suficiente de las ecuaciones diferenciales exactas. Luego pasemos a ver un ejemplo. Tenemos la función 1 menos x cuadrado igual a y, siendo igual a m. La función n siendo igual a x al cuadrado por y menos x. Luego, hallamos la diferencial de la función m respecto a y, la diferencial de la función n respecto a x, siendo estas las soluciones. Como la derivada de la función m sobre la derivada de y es diferente a la derivada de la función n sobre la derivada de x, vemos que la ecuación diferencial no es exacta. Si tenemos la función f de x igual a 1 sobre n por la diferencial de m sobre la derivada de y menos la derivada de la función n sobre la derivada de x, reemplazando los datos obtenidos anteriormente, los datos señalados aquí, obtenemos que la función f de x es igual a menos 2 sobre x, y de donde el factor integrante u respecto a x es igual a e elevado a la integral de menos 2 sobre x por la derivada de x. Y resolviendo esta integral, hallamos que la función u dependiente de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. Y al multiplicar a toda la ecuación u sobre x igual a 1 sobre x al cuadrado, vemos que ya lo transformamos en exacta. En efecto, la derivada de la función m sobre la derivada de y es igual a la derivada de la función n sobre la derivada de x, siendo estas iguales a menos 1. Como esta ecuación diferencial ya lo convertimos en exacta, y resolviendo e integrando respecto a x, tenemos la función f de x e y, e integrando esta ecuación 1 sobre x al cuadrado menos y
por la derivada de x más una función g dependiente de y, y luego derivando respecto a y, trataremos de hallar la función g dependiente de y, que sería que lo hallaremos acá en este procedimiento. Si tenemos que n es igual a menos x por la derivada de la función g de y, luego hallando el siguiente procedimiento, que sería devolviendo la integral a su forma natural, hallando la derivada de su forma natural, que sería g de y, que es y cuadrado sobre 2 más una constante. Luego reemplazando en la función f de x y de y, tenemos que es igual a menos 1 sobre x menos xy más y cuadrado sobre 2 más una constante. Y finalmente la solución para este problema es x por y cuadrado menos 2x cuadrado por y menos 2 igual a una constante k por x. Luego pasemos al siguiente tema, que son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Consideremos la ecuación diferencial ordinaria. Tenemos la expresión a sub 1 multiplicado por x por la derivada de y sobre la derivada de x más a sub 2 por x por la derivada de y sobre la derivada de x, siendo esta igual a f de x. Tenemos esta expresión número 1, donde a sub 1, a sub 2 y f son funciones solamente dependientes de x o constantes. Suponiendo que a sub 1 de x es diferente de 0, y dividiendo a la ecuación anterior por a sub 1 dependiente de x, obtenemos esta siguiente igualdad. Le llamaremos ecuación número 2. Por lo tanto, la ecuación anterior es una ecuación diferencial lineal de primer orden en y respecto a y. Si la función q de x es igual a 0, la ecuación 2 toma la forma derivada de y sobre la derivada de x más una función p dependiente de x multiplicado por y igual a 0. Le llamaremos esta igualdad de ecuación número 3, que es una ecuación diferencial lineal homogénea y es una ecuación diferencial de variables separables, en la que su solución es y igual a una constante k multiplicado por e elevado a la integral de la función p de x por la derivada de x. Si la función q de x es diferente de 0, la ecuación 2, es decir, la derivada de y sobre la derivada de x más la función p dependiente de x multiplicado por y igual a q de x, la llamaremos ecuación diferencial lineal no homogénea. Como la función q dependiente de x es diferente de 0, entonces la ecuación 2 no es exacta. Por lo tanto, hallaremos un factor de integración para la solución, y resolviendo obtenemos la solución general de la ecuación 2, obteniendo que y es igual a e elevado a la menos integral de la función p de x por la derivada de x, multiplicado por la integral de e elevado a la integral de la función p de x por la derivada de x. Todo esto multiplicado por la función q de x por la derivada de x más una constante c. La ecuación diferencial está expresada de la siguiente forma, donde p de x, q de x y r de x son funciones solo de x. Un método de resolución es, si a de x es diferente de 0, es una solución particular, entonces se dice que y de x es igual a de x más z de x. Si derivamos esta expresión, obtenemos que la derivada de y es igual a la derivada de a más la derivada de z, la cual reemplazamos en la ecuación diferencial y esta a su vez se transforma en una ecuación diferencial de Bernoulli. Veamos esto en el siguiente ejercicio, donde nos dice que la solución general es y igual a de x y esta a su vez a x. Entonces decimos que y es igual a x más z. Derivando, obtenemos que la derivada de y en función a x es igual a 1 más la derivada de z en función a x.
Reemplazando la ecuación obtenemos la siguiente ecuación. Al resolver esta ecuación obtenemos que la derivada de z en función a x es igual a 3z sobre x más z al cuadrado sobre x al cuadrado. Si hacemos un traspaso de términos, encontramos la ecuación diferencial de Bernoulli. Al resolver la ecuación de Bernoulli, hacemos un cambio de variable donde u es igual a z a la menos 1. Derivamos u en función a x y obtenemos que la derivada de u en función de x es igual a menos z al cuadrado de la derivada de z sobre la derivada de x. Multiplicamos por menos z elevado a la menos 2 a la ecuación y al resolverla obtenemos que la derivada de u sobre la derivada de x más 3u sobre x es igual a menos u sobre x al cuadrado. Nos damos cuenta que esto es una ecuación diferencial lineal, a la cual le aplicamos la fórmula general, resultando esta ecuación de aquí. Al resolver la ecuación que tenemos aquí, obtenemos u, donde u queda igual a 1 sobre x al cubo por menos x al cuadrado sobre 2 más la constante. Recordemos que anteriormente u era igual a z a la menos 1. En este caso nos damos cuenta que z es igual a 1 sobre u. Nos remontamos a lo anterior y también recordemos que y es igual a x más z. Reemplazando z, que es 1 sobre u, y teniendo el valor de u, obtenemos que y es igual a x menos 1 sobre 2x más la constante sobre x al cubo. Bien, esto sería con respecto a las ecuaciones diferenciales de Richter. Pasemos a la ecuación de Lagrange. La ecuación diferencial tiene la siguiente forma. Para resolver esta ecuación se transforma en una ecuación diferencial lineal. ¿Cómo la transformamos? Haciendo que la derivada de y en función a x sea igual a p, donde la derivada de y es igual a p por la derivada de x. Luego sustituimos la derivada de y en función a x igual a p en la ecuación, obteniendo la siguiente ecuación. Derivamos la ecuación que se tiene y obtenemos la que podemos notar aquí. En esta de aquí reemplazamos que derivada de y es igual a p derivada de x. Entonces obtenemos que p derivada de x es igual a la función de p derivada de x más x, la función derivada de p por la derivada de p, más la derivada de la función g de p por la derivada de p. Esta expresión se puede expresar de la siguiente forma. Notamos que es una ecuación diferencial lineal donde aplicamos la solución general y en el resultado obtenemos en una forma paramétrica. Veamos esto en un ejemplo. Tenemos el ejemplo 2y al cuadrado más x por la derivada de y menos 2y es igual a 0. Hacemos el cambio respectivo donde la derivada de y es igual a p igual a la derivada de y sobre la derivada de x. Reemplazamos en la ecuación que tenemos que resolver. Tenemos esta ecuación de aquí, la derivamos y obtenemos esta. Haciendo una resolución de esta misma, llegamos a una ecuación diferencial lineal, donde le aplicamos el método de solución general, la cual nos queda esta expresión
y llegamos al resultado donde y es igual a p al cuadrado multiplicado por 1 más 2 logaritmo natural de p por la constante. Bien, pasemos a la ecuación de Clairaut, que es esta, que tiene esta expresión. La solución de esta ecuación la realizamos de la misma forma de la ecuación de Lagrange. Veamos este ejemplo donde decimos que y es igual a x derivada de y menos 3 veces y derivada al cubo. Hacemos el cambio respectivo y obtenemos que y es igual a x por p menos 3p al cubo. Derivamos esta expresión y obtenemos esta. Notamos que la derivada de p es igual a 0 y que x es igual a 9p al cuadrado. Recordemos que la derivada de un número es una constante y que y es igual a 9p al cubo menos 3 veces p al cubo. Resolviendo esto llegamos que y es igual a 6 veces p al cubo.